Hola a todos, bienvenidos nuevamente a la continuación del estudio del libro de los Hechos. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 9. Gloriana. Sí, un gusto saludarlos. Yo espero que ustedes estén disfrutando esta serie. Para mí es uno de los libros más fascinantes y más prácticos para aplicarlos en cuanto a mi fe y al trabajo como iglesia. Espero que hayan disfrutado también el hecho de que estén varios pastores con nosotros compartiendo este estudio y ustedes así podrán tener de la mano de los líderes de nuestra iglesia, de las formas, los sabores, pero siempre el mensaje puro y precioso de la palabra del Señor. Me encanta darme cuenta, pensar que estamos revisando, es como si cuando estudias el libro de los Hechos, es como si te asomaras por una ventana a cómo fueron nuestros inicios como cristianos. Cómo inició la iglesia cristiana. Me parece muy importante. Al hacerlo, estamos sacando principios de vida, principios para vivir la iglesia mejor. Y bueno, en una época de pandemia en donde de muchas maneras la iglesia cristiana se ha visto afectada, no solamente porque en algunos lugares todavía no nos podemos reunir de manera pública juntos, o si nos reunimos lo hacemos en un porcentaje muy pequeño de lo que podría ser la asistencia, o por el reto de que muchos pues han decidido no regresar, sino quizás verlo por este medio, o en el caso de otros en Europa, por ejemplo, en donde hoy día no pueden cantar, los que se reúnen no pueden ni siquiera cantar, muchas cosas. Es bueno darnos cuenta que en el plan de Dios, la iglesia, la comunidad de los cristianos es fundamental, es importantísima. Quisiera yo orar que nos enamoráramos más de la iglesia conforme estudiamos este libro. Pero vamos a entrar de una vez en materia, capítulo 9, del verso 1 en adelante. Hay una pequeña parte del capítulo que no vamos a ver hoy y es la sanidad de un hombre por intermedio del apóstol Pedro. Lo que sí vamos a ver es la conversión de Pablo. Me encanta, por cierto, lo comentamos al venir acá, cómo le llama este pastor que escribe un comentario que hemos estado consultando para hacer este estudio. El capítulo lo llama Dios arresta a Saulo. Curiosamente, Saulo iba hacia Damasco para arrestar más cristianos y arrastrarlos literalmente a las cárceles en Jerusalén para ser castigados. Pero se llevó la sorpresa de que Dios tiene planes, planes que echan a perder los nuestros. A mí me llena de ánimo también, Gloriana, pensar que cuando uno ve que la maldad avanza y que el cristianismo sufre persecución, como pasa en muchas partes del mundo hoy, el Señor tiene maneras de seguir obrando por el Espíritu Santo y continuando su plan que nadie puede estorbar, ¿no? Así es. Entonces, el libro de los Hechos registra los grandes acontecimiimientos que tienen que ver con el avance de la obra de Dios en la tierra a través del Espíritu Santo y de la iglesia. Uno de esos, cuando lees Hechos, te das cuenta que uno de los hechos importantísimos es la venida del Espíritu Santo, claro. Pentecostés, la iglesia nace, Pedro predica y 3,000 personas se unen a la iglesia y ahí arranca todo este mover. Hay otro momento, otro evento, que es el que vamos a ver hoy, que es la conversión de Pablo, de Saulo de Tarso, que va, como lo dije, a perseguir cristianos en ese lugar, en Damasco. Y el tercer evento es la conversión ya inminente de los gentiles que comienzan a venir al Señor y el ministerio apostólico de Pablo. Pablo ya no como perseguidor, sino como apóstol. Perdón, leemos, les invito a que abran la Biblia, 9, vamos a leer verso 1 en adelante. Por favor, escríbanos en el chat de dónde nos están viendo también. Si tienen preguntas, háganos preguntas. Les recuerdo también que las notas van a estar allí, las pueden bajar buscando el enlace que hemos puesto allí en nuestro canal de YouTube. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Tenía sed. Dice la traducción un poquito más antigua que respiraba amenazas. Era como si tirara fuego por las narices. Estaba lleno de odio, lleno de celo contra los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote
le pidió cartas dirigidas a sinagogas en Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino. Subrayen varias cosas aquí, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero subrayen que en el libro de los Hechos se usan muchos adjetivos para hablar de los cristianos, menos cristianos. Cristianos se usa solo una vez, pero estos adjetivos están acá muy bien puestos, seguidores del Señor, y luego dice los seguidores del camino. Interesante, nada más para que tomen nota. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Esa conversión es tremenda, es dramática, es poderosa, determinante para el cristianismo. El hombre, el fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, uno de los hombres más brillantes y mejor educados de la época en la ley hebrea, tiene un encuentro con Jesucristo. Está relatado en el capítulo 9 que estamos viendo, el 22 y el 26, y vamos a consultar brevemente esos lugares, pero vamos a resumir este encuentro, esta conversión más bien, comentándoles 4 encuentros que tiene Saulo en este capítulo. Primero, toma nota, se encontró con Jesucristo, anótalo ahí en el chat, se encontró con Jesucristo, versos 1 al 9. Este es el Saulo que va hacia Damasco. Damasco es una ciudad en donde se entiende que había cerca de 30 sinagogas de judíos. No se conoce de muchas ciudades en la antigüedad que tuvieran tantas sinagogas, por lo menos en la época de Saulo. Así es que es como que un asentamiento muy importante de judíos en donde Pablo y los hebreos oigan, estos seguidores del camino se fueron para allá y están alborotando. Alguien tiene que ir a parar esa cosa. Quizá por eso es que Pablo necesita las cartas, porque no está operando dentro de la jurisdicción de Israel. Él necesitaba cartas de los principales para poder ir a sinagogas de otro país, claro, que en este caso era Siria. Y bueno, por supuesto es un país vecino. Cuando la gente huye, los países que están cercanos en las fronteras son los que reciben, generalmente son los que reciben a estos que están huyendo. Y los cristianos, tal sería la persecución, que ni siquiera se fueron a Galilea, al norte, donde Jesús tenía su ministerio, o donde fue el epicentro del ministerio de Jesús, sino que ellos pensaron, quizá estaremos más seguros fuera del país, y salieron del país. Y por eso Pablo, llegando hasta las últimas consecuencias, pide las cartas para poder ir a traerlos arrastrados y encadenados a hombres y a mujeres. O sea, no había aquí piedad. Él estaba determinado a acabar con esta secta, como él mismo lo piensa y lo llama. Y volvemos a enfatizar el punto de que, acuérdense ustedes de que Pablo, o Saulo más bien, considera al cristianismo una secta, sí, una secta, un grupo en donde hay un fundador que es un manipulador, que está echando mano de técnicas de todo tipo y principalmente de herejías, en el caso de ellos, para engañar a sus seguidores. Hay mucha razón para entender que Pablo está lleno de enojo, porque Pablo quiere la fe hebrea, la ama, la conoce desde sus raíces, y él dice, esto hay que exterminarlo, ¿no? Y claro, el cristianismo es eso, es una secta, ¿no? Yo creo que creo que secta es una de las palabras que pueden despertar más incomodidad en el mundo todavía el día de hoy, ¿no? Así es que con razón Pablo va con esta actitud en búsqueda de cristianos. Leemos, dice, y al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él, y Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Deténganse un momento para pensar en esto. Si alguien quisiera anotar eso en el chat, sería bueno. Quien persigue a la iglesia, persigue a Jesús. Quien acosa a la iglesia, acosa a Jesús. Quien se mete con la iglesia, quien ve a la iglesia con desdén, como poca cosa, ve a Jesús como poca cosa. ¿Y quién puede tocar la niña de los ojos de Dios sin que Dios tome cartas en el asunto? Y yo no estoy diciendo eso como una amenaza, estoy diciendo eso como una realidad. Claro.
O sea, estoy entendido de que los cristianos hoy mueren en todas partes del mundo perseguidos por su fe y parece que nada pasa, pero no es así. Lo que dice Hechos es: Dios toma nota y en su plan, yo no sé por qué Él permite que en muchos lugares la persecución arrecie contra los cristianos y se disminuya la fe en esos lugares, pero cuando Dios tiene que tomar cartas para que el reino avance y solo Él sabe por qué lo hace como lo hace, Él se encuentra con el más acérrimo enemigo y lo para. Y por eso le dice: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y quiero invitarlos a que lean Hechos 26 del 12 al 14. Alguien que lo anote, Hechos 26, 12 al 14, porque describe un poquito más en detalle qué pasó. Cierto día, este relato es Pablo, pero ahora le está predicando al rey Antipas, muchos años después. Y le cuenta ciertos detalles que me pareció importante que los veamos. Cierto día yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, Su Majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Y todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Y él contestó: ¿quién eres, Señor? El Señor contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro, y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abran los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Y hay varias cosas importantes acá, pero en esencia es la primera vez que se menciona en el Nuevo Testamento de que el Evangelio va a correr hacia los gentiles, es este pasaje y este momento que es tremendo. Lo otro que es importante anotar es los gentiles que no son el pueblo de Israel. Según esta palabra, Jesús nos hace saber el mundo gentil, toda esa gente que adora imágenes, animales, el cosmos, los planetas, lo que fuera. Toda esa gente, según las palabras mismas de Jesús, están en oscuridad y bajo el poder de Satanás. Y por eso el Evangelio urge, y por eso el Evangelio tiene que venir. Y ese es el llamado de Pablo. Entonces Pablo descubre en ese momento, descubre que Jesús está vivo y Jesús le dice: necesito que vayas a decirle a la gente que me viste. Y esta es la razón por la cual Pablo dice que él es un apóstol. Porque para que un apóstol fuera apóstol tenía que haber visto a Jesús resucitado. Y ser enviado directamente por Jesús. Ser enviado por Jesús. Ahí se cumplieron dos calificaciones, como dicen algunos aquí en Estados Unidos, cualificaciones para que él llegara a ser apóstol, ¿no? Y lo tercero que Saulo descubre es que estaba completamente equivocado. O sea, que su interpretación de la ley estaba completamente equivocada. Sí. Y por eso él tenía que ir a este encuentro que es tan dramático, donde Dios lo manda al piso y se le revela y le dice: tú no vas a poder contra la verdad. Eso causa en este hombre que él tenga que ir a reconsiderar después cómo fue que él interpretó a Dios, cómo interpretó la ley de Moisés y los profetas. Es una conversión muy fuerte. Algo que me llama la atención de todo esto que has mencionado es que a diferencia de los sumos sacerdotes y los dirigentes que iban en contra de la fe, Pablo tenía un motivo correcto, por lo cual él es escogido para luego ser enviado, cosa que no sucede con los sumos sacerdotes. O sea, tú dijiste, alguien que se opone a la fe, alguien que se opone a la iglesia, realmente pues no va a prosperar. Pero en el caso de Pablo, eso es verdad,
Y por eso en el caso de Pablo lo que hace el Señor es convertirlo y traerlo, porque lo que habíamos visto en capítulos anteriores en Hechos es que el móvil por el cual los sumos sacerdotes quieren acabar es por envidia, pero el móvil de Pablo es por defender la verdad, lo que él creía que era la verdad. Y él tenía un celo por el Señor y el Señor sabe eso. Entonces por eso creo que el Señor es tan tremendo de enfrentarlo, como dijiste, se choca con la verdad, porque él lo que tenía, lo que él creía que era la verdad, era una mala interpretación o una verdad a medias. Qué esperanza también pensar en lo que estás diciendo. ¿Será que podemos darnos cuenta y realizar que si hay alguien que está en búsqueda de la verdad, desesperadamente de la verdad, por engañado que esté, esta historia nos da esperanza de que Dios conoce tu corazón y te va a traer a la luz de su verdad y a que la entiendas y la interpretas como debe ser? Y bueno, y lo último que Saulo descubrió ese día, descubrió que Jesús está vivo, que él era el Mesías, que Pablo estaba equivocado, o Saulo, y que había sido llamado para ser testigo entre los gentiles. Es una cosa que manda al piso a cualquier persona, literalmente. Y Pablo, 30 años después, describe ese encuentro con unas palabras muy lindas. Están en Filipenses capítulo 3, verso 12. Anótenlo en el chat. Filipenses 3, 12 dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Me hizo suyo. Jesús arrestó al que andaba buscando arrestar a la iglesia. Me hizo suyo, me hizo un esclavo. Me dijo, ¿sabes qué? Me atrapó. Me atrapó. Me atrapó, me hizo de él, no tengo escapatoria. Y ese es el Pablo. Pablo entonces se queda ciego a raíz de esta visión y lo ayudan a llegar a la ciudad y por 3 días oró y ayunó sin saber que se estaba preparando para el segundo encuentro. Hoy estamos hablando de 4 encuentros que tiene Pablo o Saulo en este capítulo, y el primero fue con Jesús, el segundo es con Ananías. El segundo encuentro es con Ananías y lo vamos a ver del versículo 10 al verso 19. Dice: ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. Y el Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En ese momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. O sea que aquí el Señor no es que le está diciendo a Pedro para que entienda a Juan. O sea, le dice: fíjate que en este momento hay un hombre que está orando, se llama Saulo, y él está teniendo una visión que va a entrar un hombre que se llama Ananías. ¿Quién, yo, Señor? Diría Ananías. Sí. Claro, vos. Entonces, habrá dicho: oh, wow, tiene el mismo nombre que yo. Tiene el mismo nombre que yo, Señor, qué casualidad. Y claro, Ananías agarra la onda y dice en el verso 13: pero Señor, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tienen la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Y esta es la primera vez, como bien dijo Danilo, en donde se nos menciona la misión de Pablo,
la misión de Pablo bien específica. Número 1, a los gentiles, a los reyes, y también se le dice que va a ser necesario que él también sufra por el nombre del Señor. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Número 1, vamos a ver que lo genuino que tenía Pablo por buscar al Señor, porque ante este encuentro, él se queda 3 días en ayuno y en oración. Yo no me imagino todo lo que habrá llorado ese hombre diciendo cuánto daño he hecho, porque lo que nos menciona la visión o la conversación en la visión que tiene Ananías es, Señor, este hombre ha hecho cosas terribles. Pablo dice en otro texto que quería leer, él dice, yo mismo los arrastraba a las cárceles y entregada para... No, la palabra que usaba allí es los obligaba a maldecir el nombre. Oh, wow. O sea, que los torturaba hasta que ellos maldijeran el nombre de Jesús. Imagínate. Qué fuerte. Y entonces hay un aspecto privado que ocurre en Saulo, que es tres días de purificación. 3 días de ayuno, 3 días de oración, 3 días de llanto. Pero en ese momento, después de la búsqueda genuina, hay una respuesta de Dios donde le da esperanza y le muestra a este Ananías, y efectivamente entra Ananías y ora por él. Ahora, veamos el aspecto de estos Ananías, estos hombres obedientes, estos hombres que están allí para ir y orar por unos Saulos, para ir a impartir al Espíritu Santo. Y qué precioso es el reino de Dios, porque el Señor sabía varias cosas de Pablo y no usó a un Ananías para esta tarea. ¿Qué tenía Saulo? Saulo tenía la preparación, como lo dijiste. Saulo tenía un bagaje, una experiencia de celo por el Señor, pero también la forma de articular las palabras era impresionante. Lo vemos por testimonio de las cartas que escribió. Pero es necesario que haya Ananías, y ese Ananías puede ser tú. Yo creo que cada uno de nosotros debemos ser Ananías, personas que están dispuestos a iniciar algo en el otro, a tener la capacidad de no tomar las cosas tan personales. Porque yo creo que aunque me estén haciendo daño, no me gusta la idea. O sea, yo creo que Ananías es como el Jonás del Nuevo Testamento. Un Jonás que es enviado a predicarle a un pueblo que le había hecho tanto daño a Israel, a Nínive. Y él dice, no, Señor, ese fue Jonás. Pero Ananías, que está lleno del Espíritu Santo, aunque le dice, pero Señor, va, porque Dios le cuenta el plan. Y yo creo que las 2 chicas que estuvieron en ese parquecito son Ananías, porque ellas ni tenían idea a quién le estaban compartiendo. Y así somos nosotros, somos personas que podemos ser llenos del Espíritu Santo para poder ir a encontrar a los Saulos del Señor. Qué bueno, ¿verdad? Me encanta porque Ananías a veces nos da como temor irle a compartir del Evangelio a personas que son muy poderosas, o personas que tienen recursos, o personas que son muy intelectuales. Como que nos sentimos, no, pero es que yo no tengo como que la capacidad para compartir, pero la capacidad es la fuerza del Espíritu Santo, y esa es una evidencia que a cualquier persona tiene que convencer. Me gusta también pensar en cómo es que el pueblo de Dios opera, cómo funciona. ¿No? Hay personas que van a tener un desenvolvimiento muy grande en plataformas, en cruzadas, en conferencias, lo que fuera, pero hay otras personas que son así, son como incógnitos. Pero por incógnitos que sean, no es que son menos. De hecho, este hombre opera en una autoridad espiritual tremenda para introducir al perseguidor de la iglesia al poder del nombre de Jesús, en el cual es sanado en ese momento, al poder del Espíritu Santo, en el cual es bautizado en ese momento, y al rito inicial, digamos, de todo cristiano, la fe cristiana, que es ser bautizado en agua. ¡Qué honor! ¿No? ¡Qué privilegio! Y ese es un hombre a quien Dios tenía preparado y pulidito, listo en Damasco, para cuando este gigante de la fe se convirtiera. Me encanta. Estaban haciendo un gigante. ¿Verdad? En la fe. Y otra vez, ¿cuántos hay ahí detrás de cámaras como mis amigos behind the
cameras right now, on the soundboard, on the cameras right there. Estoy hablando en inglés porque ellos hablan inglés, pero God has people that appear to be incognitos, people that nobody knows, but they are very important in the kingdom of God. Así es. And they're serving God and they're serving His purposes. And that is the guy we are talking about here. Exacto. Ananias or something like that. Ananías, gente que está dispuesta a obedecer a Dios. Otra cosa que me parece tremenda, Gloriana, es el poder de la oración, porque la oración mueve de veras la mano de Dios. O sea, Saulo se va a orar, a buscar a Dios, y eso provoca que el Señor venga y le hable, y provoca que Saulo se prepare. Alguien va a venir, o sea, tengo esperanza, alguien me va a ayudar a entender mejor por dónde ir. Y la oración hace que Ananías entonces se mueva y reciba la visión y atienda la voz del Señor, porque hubo un hombre que estaba pidiendo: Señor, revélate en mi vida, ¿no? Sí, hermoso. Enséñame el camino. Es bellísimo lo que hace la oración, ¿no? Así es que otra cosa importante, no quería faltar a esto. Qué bonito es ver cómo Dios opera. Dios opera en momentos con mucha luz y fuerza, como nos ha pasado a muchos, como en el caso de Saulo, una visión, luz que lo deja ciego y un impacto que, bueno, lo tira al piso, una cosa sobrenatural, pero Dios lo lleva luego al secreto, a lo quieto, a solas, 3 días orando, ayunando, arrepintiéndose. O sea, son las dos cosas. Hay veces en que yo he experimentado a Dios en una reunión en donde un predicador trajo una palabra que me rompió, me confrontó, lo que fuera, pero la mayor parte de las veces los tratos de Dios conmigo no son en una reunión, suceden cuando yo estoy a solas. Y son momentos muy quietos donde parece que nada está pasando, pero hay muchas cosas pasando. Las dos cosas las vemos aquí en la historia y son muy importantes para que alguien encuentre la voluntad de Dios. Muy bien. Ahora vamos a ver el tercer encuentro que tiene Pablo, y es el encuentro con la oposición. Lo vamos a ver del verso 20 al 25. ¿Quieres leer? Sí. Y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas. Otra vez, ¿cuándo? Enseguida. Pablo salió lleno del Espíritu Santo y su misión, que era ir a arrestar, fue a arrestar ahora a judíos para la fe, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén?, se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los principales sacerdotes? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Fíjate, el primer punto para comentar acá es que él comienza a predicar justo donde se convirtió, como nos toca a todos nosotros. Nuestra primera asignación en el reino de Dios es afectar a la gente que está en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Ese es tu primer campo blanco, campo de asignación por parte de Dios. Es muy importante ver eso. Lo otro que es importante, Gloriana, leía esto, que sabemos que Pablo predicó de inmediato en Damasco, pero luego se ausentó por 3 años. Fue, de hecho, según sus propias palabras y su testimonio, que nos relata en Gálatas, capítulo 1, verso 17, se fue para Arabia, y ahí es donde él es confrontado por Dios, donde es instruido, donde recibe una claridad de la revelación de cómo él tiene que reinterpretar la ley y los profetas y lo que decían de Jesús, y cómo su teología tiene que cambiar para luego venir a ser el apóstol. Y entonces los estudiosos dicen que ese espacio de encuentro y revelación sucede entre el versículo 22, el versículo 21, donde los judíos decían:
¿quién es este hombre? Vino a arrestar y ahora más bien está evangelizando. Y el verso 22, y la predicación de Pablo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutarla, y entonces unos judíos intentaron matarlo. Entonces aparentemente Pablo inicia su ministerio en Damasco, luego se va a Arabia, pasa 3 años allá y regresa a Damasco a predicar, y ahí es donde la oposición se hace ya imposible, y entonces los discípulos tuvieron que salvar la vida de Pablo. Y eso está en Gálatas capítulo 1, anótenlo en el chat por favor. Gálatas capítulo 1 versos 11 al 24, anoten, Gálatas 1, 11 al 24 y búsquenlo después, les va a dar claridad acerca de cómo está pasando la historia realmente. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo lo predicara a los gentiles, la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego de 3 años más tarde me fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en estos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esta visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia. Y aún así, las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir, y alababan a Dios por causa de mí. Así que estamos hablando acerca de la oposición que enfrentó Pablo. Una oposición que él describe también en 2 Corintios 11:26. Anótenlo. 2 Corintios 11:26, he estado en muchos viajes largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles, enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes y no lo son. Esto fue lo que Pablo descubrió después de comenzar a predicar a Jesucristo, y es una verdad que él aplica a todos nosotros. Dice 2 Timoteo 3:12, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo sufrirá persecución también. Al punto de que Pablo tuvieron que bajarlo en un canasto por el muro de la ciudad. Así comenzó su ministerio. Y no solamente quedó ahí con oposición entre los judíos, sino que ahora Pablo se encuentra con un obstáculo más, y es el cuarto encuentro, y es que ahora se encuentra con los creyentes de Jerusalén. La hora de la verdad llegó. Va a regresar al lugar donde él hizo tanto daño, pero ahora viene convertido. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver en los versos del 26 al 31. Hay 2 etapas en la experiencia de Saulo con la iglesia en Jerusalén. Primero fue rechazado. La primera etapa, en el verso 26, dice: cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Quizá ellos dudaban si era genuino, quizá ellos creían que era un plan de engaño, de acercar, como un espía, ¿no? Un infiltrado. Un infiltrado, exactamente, esa es la palabra. Alguien que se hace pasar, pero realmente para saber quiénes son todos los que son creyentes. Y por eso le tenían miedo y tenían dudas acerca de él, y ahora se llamaba apóstol, ¿no? Bueno, él mismo no se proclamó en ese momento apóstol, pero realmente sí llega con ese ímpetu de la predicación. Pero la segunda parte es aceptado, y eso lo vemos en los versos después 26 y 31. ¿Qué hace que cambie el rechazo a la aceptación? Una persona de confianza, y este es Bernabé.
Bernabé aparece en escena y Bernabé les da testimonio y él es quien los introduce a los apóstoles que están en Jerusalén y los convence de lo genuino de su conversión. Con razón a Bernabé lo llamaban el hijo de consolación o el hijo de ánimo. También vemos en otro, vamos a ver el verso 27, dice, entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Y aquí sí viene su verdadero ministerio. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. Este es otro tiempo de preparación, creo que dura 8 años allí más o menos Saulo, en Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. No sé si quieres complementar esto que dice de Hechos, en el capítulo 22 da como unos detalles complementarios este momento que es importante. Cerramos acá Hechos 22, anótenlo en el chat, alguien que pueda ponerlo, Hechos 22, 17 al 21. Después de regresar a Jerusalén, mientras oraba en el templo, caí en un éxtasis, en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús que me decía, date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Pero Señor, argumenté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. Pero el Señor me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Muy importante. Allí, muy importante. A mí me parece esto muy importante porque muchas veces nosotros tenemos el cuadro ideal de cómo va a ser nuestro testimonio, de a quienes vamos a impactar, de dónde realmente yo voy a ser útil. Y Pablo pensó, Señor, si yo era tan... Ellos me conocen aquí en Jerusalén y ellos saben lo aguerrido que yo era contra los cristianos. Ahora ellos van a creer porque me van a haber convertido. Pero Jesús sabía todo, el Señor lo sabe todo. Y le dijo, no, yo a ti te tengo para los gentiles. Y creo que es importante esto porque nosotros, realmente el ministerio es del Espíritu Santo y somos nosotros los que tenemos que aprender a ser guiados por el Señor. Una vez más, Pablo estaba en oración cuando recibe la visión. Así es. Y yo creo que el tema principal de la expansión de la iglesia y de que nosotros podamos ser testigos fieles es que busquemos al Señor que nos va a acompañar a la hora de dar el testimonio y no solamente eso, que nos va a dirigir en la forma en que nosotros debemos dar testimonio de Él. Fíjate, cerrando esta idea, esto es una palabra más para los de ustedes, los de nosotros que queremos servir a Dios, que sentimos que tenemos un llamado, etcétera. Muy importante entender, Saulo tenía que ir a Jerusalén y tenía que tener de alguna manera la bendición, claro, porque era la iglesia original, la primera iglesia en donde estaban las autoridades espirituales con las que comenzó el movimiento de la iglesia cristiana. Y Pablo, que trae una revelación muy poderosa y completamente fresca, una reinterpretación que a Pedro le tomó entender que el evangelio no requería a las personas convertirse al judaísmo para poder venir a Cristo, sino que Cristo podía llegar directamente a ellos sin necesidad de la fe hebrea. Esa revelación Pablo la tenía, pero necesitaba la bendición. Hay muchas personas que creen que tienen llamados y que van a hacer cosas para Dios, pero no saben ir y tener la humildad como la de este gigante de Dios, de ir a las personas que han caminado con Jesús un poco más que Él, para que simplemente haya el acuerdo, el darse la mano, como dice Pablo. Nos dimos la mano en señal de concordia, de acuerdo, y entendimos que ellos eran llamados a los judíos y yo era llamado a los gentiles. Entonces, deberíamos de aprender de eso, ¿no?
Y lo último, mi último pensamiento sería reforzar lo que acabas de decir. Uno muchas veces tiene una idea de cómo uno quiere o va a servir a Dios y se va a cumplir un llamado, pero solo buscar a Dios nos da una idea más clara de dónde Dios nos quiere. Yo me imagino si hubiera estado en las sandalias de Pablo, yo hubiera dicho, ay, voy a ir a la iglesia en Jerusalén. Wow, la iglesia de iglesias, ¿no? Voy a ir allá, voy a tener parte con los apóstoles, va a ser chéverísimo, vamos a estar todos juntos. Y Dios le dijo, no, este no es tu lugar. A ti te tengo para afuera, a otros los tengo para acá adentro, a ti te tengo para afuera. Eso me tiene que dar claridad a mí también de lo que dices. ¿Quién es la clave en que el reino avance? Es el Espíritu Santo. Y es escuchar al Espíritu del Señor. 4 encuentros que cambiaron la vida de Pablo, de Saulo. 4 encuentros que también nos tienen que cambiar la vida a nosotros. Muy importante. Tener, ese encuentro con Jesucristo. Tener ese encuentro con esas personas que son nuestros mentores. Tener el encuentro con la realidad de que le sirvas a Dios, que te consagres a Dios, siempre va a toparse con la oposición. Sí, o sea, del como enemigo. Manejar correctamente la oposición es clave para esto. ¿Verdad? Y lo último, tener ese encuentro con la comunidad, con la iglesia, esa iglesia extendida, que tal vez no hace las cosas como las hacen en tu grupo, pero es la iglesia del Señor. Y es en concordia, en paz, que podemos llevar el reino de Dios adelante. Oramos por cada uno de ustedes, que el Señor nos fortalezca, que esa revelación de Jesucristo se haga cada día más clara, más fuerte, que tu fe, tu comunión con el Espíritu del Señor crezca y que seas un hombre, una mujer usado por Dios, o en lo grande o en lo incógnito, pero usado por Dios. Es un gusto estar otra vez acá. Les bendecimos a cada uno de ustedes. Así es que nos vemos la próxima vez en la continuación del libro de los Hechos.